Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Dios le bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez acá en este lugar, pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes a través de esta emisora, su emisora Radio Costa Rica, que se encuentra en 930 AM. Radio Costa Rica 930 AM. Para nosotros, el remanente adventista es un privilegio poder traer un mensaje para cada uno de los oyentes. Estamos con el tema, o estamos estudiando el tema que se llama los 7 grandes poderes en la historia del mundo. Los 7 grandes poderes en la historia del mundo, pasado, presente y futuro. Y como pudimos ver o analizar, estudiar en los estudios anteriores, ya vimos 4 poderes que se encuentran en el pasado. Ahora vamos a ver el 5.º poder que está en el presente, para después ver los poderes 2 más que están en el futuro. Sin embargo, antes de dar inicio, igual que siempre, vamos a leer un versículo y después tenemos la oración. El versículo o la cita para esta vez se encuentra en Daniel capítulo 2, y versículo 20. Daniel capítulo 2, versículo 20, palabras interesantes, palabras importantes. Nos dice ahí, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría, el poder. Hablando de Dios, dice que Dios tiene el poder, la sabiduría. Él cambia los tiempos y los sazones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela, Dios, lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Dios todo, mi hermano, lo conoce, todo lo sabe, es omnipresente, es omnisapiente, es omnisciente y él nunca se equivoca. Por eso la palabra, la Biblia, la palabra de Dios es inspirada por Dios también, y a través de ella podemos encontrar la historia pasada, presente y futura en estas páginas, si la estudiamos con oración, si la estudiamos con detenimiento, si la escudriñamos. Por eso estamos, mi hermano y mi hermana, estudiando, escudriñando, para ver qué nos dice Dios a través de ella. Que lo que podamos leer, o lo que podamos decir, lo que podamos entender, lo que podamos comprender, lo que podamos estudiar, sea lo que la Biblia nos diga. Así dice Jehová. Recordemos que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, usaba 2 palabras normalmente. Una decía, escrito está. Y así le decía, escrito está, tal y tal cosa. O si le preguntaban algo, decía o respondía, ¿qué dicen las escrituras? Y les preguntaba. O sea, siempre los llevaba a las escrituras. Todo lo que creemos, todo lo que seguimos, todo lo que decimos obedecer debe ser basado en un escrito está. Así también todo lo que estudiamos debe ser basado en un escrito está. Sin embargo, mi hermano y hermana, a veces vemos un predicador, llámese pastor, llámese anciano, llámese como se llame, que llega, usa un versículo de la Biblia y después de ese versículo da un sermón de 1 hora, pero no hay más versículos de la Biblia.
se la pasa contando historias, chistes y muchas cosas y no hay enseñanza. La gente sale contenta por los chistes, sale feliz por las historias, pero sale vacía. El vacío sigue en su corazón y no hay llenura. Pero cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, y leemos texto tras texto, y Dios nos aclara, nos dice, nos habla a través de ella, entonces estamos llenos porque estamos comprendiendo, estamos sabiendo, estamos descubriendo nuevas cosas. Y siempre, mi hermano y mi hermana, vamos a descubrir nuevas cosas en la palabra de Dios. Nunca dejamos de ser alumnos. Muchas veces creemos que somos maestros, pero nunca dejamos de ser alumnos. Cuando creemos que somos maestros, entonces todo terminó, porque ya no necesitamos saber más porque ya somos maestros. Pero en la escuela de Cristo nunca dejamos de ser alumnos. El único maestro es Dios. Y sabremos algunas cosas, pero nunca lo sabremos todo. Vamos a elevar una oración al cielo para poder pedirle a Dios que nos bendiga y que nos guíe en ese tema tan importante. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos guíes, que tú nos instruyas a través de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, hablar con claridad, Señor, exponer este tema, Señor, de una manera clara, para que todos, Señor, los oyentes podamos entender, Señor, podamos meditar, podamos estudiar y podamos, Señor, obedecer y saber en qué tiempo estamos en este caso. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. El tema, mi hermano y mi hermana, los 7 grandes poderes en la historia del mundo. Los 7 grandes poderes en la historia del mundo. Este tema lo empezamos hace 2 semanas. O sea, hoy estamos en la tercera parte de este tema. Pasado, presente y futuro. Vimos que la Biblia nos habla de 7 grandes poderes y vimos también que la Biblia a estos poderes le llama bestias. Cuando en la Biblia aparece la palabra en profecía bestia, está hablando de un poder mundial. Por eso las primeras bestias que leemos, que encontramos en la palabra de Dios, se encuentran en Daniel capítulo 7. Lo vimos la semana pasada. Si podemos ver la pizarra, aquí la semana anterior pudimos ver, acá tenemos donde dice que la primera bestia era como un león, la segunda como un oso, la tercera un leopardo, la cuarta bestia una bestia indescriptible o una bestia que no tenía una descripción. Vimos que la primera bestia representaba a Babilonia, la segunda a Medo-Persia, la tercera el leopardo a Grecia. Recuerde que el leopardo tenía 4 cabezas. Es tema pasado ya, usted puede buscarlo en YouTube también en nuestra página del Remanente Adventista CR. La cuarta bestia simbolizaba o simboliza a Roma también. La primera bestia, el león, o sea, Babilonia, se extiende desde el año 605 a.C. hasta el año 538 a.C. Por tanto, la historia humana empieza en un punto, en este caso que estamos hablando. Vemos que empieza en un punto, este punto es el año 605. 605 antes de Cristo. Va pasando la historia hasta llegar al fin de los tiempos, pero en este transcurso de la historia viene el segundo, cuando cae en este caso Babilonia en el año 538, después viene el tiempo del año 331, 168 antes de Cristo, todo esto. En el año 605 llega al poder Babilonia, en el año 605, lo podemos ver en la pizarra. En el año 605 hasta el año 538, el oso, o sea, Medo-Persia, llega a vencer a Babilonia y toma el poder en el año 538 y llega hasta el año 331. El leopardo, que es Grecia, conquista a Medo-Persia, lo vimos la semana anterior en la batalla de Arbelas en el año 331 y llega a ejercer poder hasta el año 168 a.C. Pero después viene la cuarta, que es la bestia indescriptible, la bestia que no tiene descripción, que representa a Roma en 2 fases, que gobierna el mundo desde el año 168 a.C.
hasta el año 1798, en su segunda fase después de Cristo. Lo vemos acá también, entonces, cómo va avanzando la historia. La semana anterior, aquí vemos 168 antes de Cristo, después usted sabe que viene la historia, el nacimiento de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, pasan los años hasta que llegamos a 1798 después de Cristo. O sea, la semana anterior quedamos con las 4 primeras bestias en ese tiempo de 1798. Ahí terminamos este estudio la semana anterior. Ahora, recordemos que también dijimos que no podían haber 5, 4, 6, 8 bestias o poderes mundiales. Tenían que ser 7, porque el número 7 es un número completo. O sea, en el número 7 empieza en el 1 y siempre termina en el 7. 7 iglesias, no pueden ser 8, no pueden ser 6. 7 sellos, 7 trompetas, 7 estrellas y 7 candeleros, y más de bastantes ejemplos vimos de lo que son el número 7. El número 7 es un número completo, tiene que haber 7. Por tanto, si la semana pasada, la semana anterior vimos que eran 4 bestias, la cuarta bestia es la bestia indescriptible que representa a Roma, tanto en su fase pagana, la fase de los Césares, la Roma imperial, como en la fase papal, la Roma eclesiástica, que llega o termina el poder en 1798. Lo vimos que Daniel 7:25 nos dice que este poder, la segunda fase, la Roma papal en este caso, iba a perseguir al pueblo de los santos, iba a cambiar los tiempos de la ley, iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio, que son 1260 días, o sea, 1260 años proféticamente. Eso ya lo vimos la semana anterior. Pero ahora nos preguntamos entonces, ¿cuál es la quinta de estas bestias? Si son 7, ¿cuál es la quinta? ¿Cuál es la sexta? ¿Cuál es la séptima? Si leemos Daniel capítulo 12 y versículo 9, Daniel capítulo 12 y versículo 9, recuerde que Daniel tiene 12 capítulos, o sea, el capítulo 12 es el último de los capítulos. En Daniel hay una serie de visiones y también hay algunos hechos literales, historias literales, que también son o tienen un cumplimiento profético, pero son en este caso historias literales. Pero el último capítulo de Daniel, el capítulo 12, y en el versículo 9 nos dice, cuando termina Dios de darle la visión a Daniel, le dijo: anda, Daniel, estas palabras están cerradas. Dice, estas palabras, ¿cuáles palabras están cerradas? Las palabras que Dios le dijo en las visiones cuando él escribió el libro de Daniel. Le dice, esas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. O sea, que le dijo a Daniel, cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Entonces, se cierran las palabras, porque no hay conocimiento en respecto a lo que está Daniel entendiendo, lo que está viendo, pero dice que va a continuar hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, si vamos a Apocalipsis, estamos en el tiempo del fin. De hecho, el tiempo del fin empezó en el año 1798. Pero, hablando del tiempo del fin, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 es, o más bien el libro de Apocalipsis es la continuación de la profecía de Daniel. O sea, Daniel nos habla de una parte, Juan el apóstol, Juan el profeta, nos habla de la otra parte que Dios le revela a él. Por eso dice la revelación de Jesucristo. Nos dice el versículo, capítulo 1, versículo 1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan su siervo, el cual da testimonio de las palabras, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. En Daniel empieza, son cerradas, las palabras son selladas, sin embargo acá en Apocalipsis son abiertas. Entonces, en este caso, si encontramos 4 bestias en Daniel que ya fueron pasado, ¿dónde vamos a encontrar las siguientes bestias? Las siguientes bestias, por ende, las vamos a encontrar en el libro profético dado al profeta, al apóstol Juan, en este caso en el libro del Apocalipsis o las revelaciones.
Ahí podemos ver la quinta de estas bestias, la sexta y la séptima también. De hecho, la palabra, vimos la semana pasada, que cuando la Biblia le llama bestia es porque es un poder mundial. Pero si la Biblia no le llama bestia, no es un poder mundial. Puede ser un poder poderoso, pero no un poder mundial. Nos dice con respecto a esto un libro muy importante, se llama Testimonios para los Ministros, en la página 116. Dice, estudien el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Dice, la historia será repetida. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos de saber más de lo que sabemos. Estudien Apocalipsis en relación con Daniel, Daniel en relación con Apocalipsis. Y dice, nosotros con todas las ventajas, con todo lo que han estudiado otros hermanos, pastores, ministros, teólogos, que nos han heredado, que han escrito, debemos de saber más de lo que sabemos, pero realmente sabemos poco. Y si usted se da cuenta, no sé en qué iglesia estará usted, si será católico, evangélico, pentecostal, bautista, metodista, no sé de qué congregación, de qué iglesia está usted, pero a veces parece que sabemos poco. Y cuando preguntamos algo sobre Apocalipsis, hermano, pastor, ministro, líder, ¿qué quiere decir esto? Las respuestas son o no son, porque a veces no nos responden de una manera como nosotros, o sea, para poder quedar satisfechos con esas respuestas que nos dan, porque son libros que casi no se estudian. Sin embargo, Daniel y Apocalipsis son los libros que se deben, y lo repito, Apocalipsis y Daniel y Apocalipsis son los libros que se deben de estudiar en los últimos días, en el último tiempo, en el tiempo en que estamos, porque nos revelan cosas importantes para ese tiempo. Sin embargo, cuando vengan los acontecimientos, los eventos que están por venir, muchos van a estar sin saber, porque no han estudiado por sí mismos, porque se han dedicado a estar en un lugar donde están oyendo, escuchando lo que le predican, y no se ponen a estudiar, a indagar, a escudriñar por sí mismos. El evangelismo, página 146, nos dice, dejen que hablen Daniel y Apocalipsis y que digan cuál es la verdad. ¿Quién nos tiene que decir cuál es la verdad? Daniel y Apocalipsis, Daniel y Juan el revelador en este caso. Entonces, a través de la palabra nosotros podemos conocer la verdad sobre las cosas, sobre los eventos. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 nos habla, nos introduce y nos dice de una quinta bestia. Daniel capítulo 7 vimos 4 bestias. La última de ellas, Roma, que tiene 2 fases, la Roma pagana y la Roma papal, termina en el año 1798 en Daniel. Sin embargo, vemos que la historia continúa y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el poder eclesiástico todavía existe. Pero Daniel termina contándonos la historia de su hegemonía, de su poder por 1260 años, terminando en el año 1798. ¿Qué pasa en el año 1798? Napoleón Bonaparte, por medio de Berthier, uno de sus generales, manda a capturar al Papa, en este caso a Pío VI, y lo encierran en Avignon. Allá, después de 3 años, muere. La hegemonía papal termina en ese tiempo, 1798. Su poder político es quitado. Pero vamos a ver algo más sobre esto, porque el poder religioso también había sido quitado, también había decaído. Sin embargo, en este momento, 1798, lo que se le quita es el poder político, pero es bueno que podamos entender y comprender otras cosas con respecto a esto. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 nos dice, y dice así la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar. ¿Quién está hablando acá? Acá el que tiene la visión es Juan, el revelador, Juan el apóstol, Juan el hijo de Zebedeo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia, versículo 2, que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entonces vemos citas que a veces no entendemos,
que a veces nadie nos explica, que a veces entendemos de una manera incorrecta porque asociamos una bestia con un monstruo. Sin embargo, sabemos que acá nos habla de una bestia, un poder mundial. Por eso dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar. Está hablando Juan el revelador. Ahora, cuando dice que se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vamos a ver varios puntos aquí. Dice que vi subir del mar. Uno, ¿de dónde vio subir esta bestia? Primeramente, lo que ve subir es una bestia. O sea, una quinta bestia. Esta bestia vamos a ver que es diferente a la bestia anterior. La bestia, la última, o a las 4 bestias anteriores. Pero la última de las 4 bestias anteriores, que es Roma en este caso, en sus 2 fases, la pagana y la papal, esta tiene algún parecido a esta quinta bestia de Apocalipsis capítulo 13. Sin embargo, no es la misma. Vamos a ver que no es la misma porque tiene también algunas diferencias. Pero dice, vi subir del mar una bestia. Ahora, esta bestia es un poder mundial. ¿De dónde sube? Dice que del mar. Ahora, ¿de dónde subían las bestias? En Daniel capítulo 7 también subían del mar. Recordemos. Ahora, ¿qué representa el mar en este caso? Vamos a adelantarnos un poquitico y recordemos que el mar se compone de aguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 nos dice las aguas que has visto, sobre las cuales se sienta la ramera, son muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. O sea, el mar es un lugar muy poblado, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Pero con respecto a esto nos dice el conflicto de los siglos, página 493. Dice, pero la bestia con cuernos semejantes a un cordero. Aquí está hablando de otra bestia. Esta es la sexta bestia, pero no la estamos viendo todavía. Sin embargo, queremos aplicar algo. Dice, subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada, hablando de la bestia de 2 cuernos, que es otra bestia, debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradualmente y pacíficamente. Ahora, aquí viene lo importante. No podía pues subir entre las naciones populosas y beliciosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué es ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas? Nos dice que es el viejo mundo. Entonces vemos que el mar, lo que simboliza, ya lo vimos la semana anterior, es el viejo mundo. En este caso voy para la pizarra un momentito para poder hacer un dibujo pequeño. Acá en la pizarra podemos ver que este es el mundo. Este círculo es el mundo. En este mundo que podemos ver acá está dividido en continentes. Hablamos de 5 continentes. Por acá vamos a hacer un dibujito aquí. Vemos el continente americano. Vemos acá lo que es Euroasia y vemos acá lo que es África, que son los principales. Acá está Oceanía y por acá está la Antártida. Pero cuando hablamos del viejo mundo estamos hablando de este lugar, porque recuerde que el viejo mundo, en los tiempos que estábamos hablando, que estábamos conversando, que estábamos estudiando, cuando estaba en ese tiempo, todavía el nuevo mundo y parte de África hacia abajo no era conocida, no había sido descubierta, aunque existía. Entonces la historia se da más que todo en este lugar que vemos por acá. Acá en este lugar donde están los países de Arabia, está Afganistán, donde está Irán, Irak, Siria, Libia, Israel, Egipto, Marruecos y esta serie de países que están en el viejo mundo. Ahora, cuando dice que las primeras 4 bestias de Daniel capítulo 7 salen del mar, están saliendo, creciendo, naciendo en este lugar. Y ahí en ese lugar se llega su dominio, su poder y son la nación poderosa, la nación que gobierna el mundo, pero el mundo conocido en ese momento. Ahora, esta quinta bestia de Apocalipsis capítulo 13 y versículo, vamos a ver, aquí donde estoy, versículo 1, donde dice, vi subir del mar una bestia. Ahora, cuando esta bestia sube, nace, crece en el mar, está también naciendo en el viejo mundo. Y eso es o debe de quedar claro para poder diferenciar una bestia y otra bestia, en este caso la sexta bestia, que es la que viene. Entonces vemos que primeramente
Dice, vi subir del mar una bestia. O sea, una bestia ya vimos, no hay que explicarlo mucho porque lo vimos la semana anterior. Una bestia lo que representa es un poder mundial. O sea, un poder que gobierna las naciones. Dice que esta bestia subía del mar al igual que las naciones o que los poderes o que las bestias anteriores que también salieron del mar. Es importante poder ver esto porque las primeras 5, las 4 de Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante, hasta llegar al 28, pero los versículos 1 hasta el 6, 7, 8 todavía, esas bestias salen del mar. La quinta bestia que estamos estudiando hoy, esta bestia sale también del mar. Cuando dice sale, crece, la vi, sube del mar. O sea, en el viejo mundo también. Ahora, dice que esta bestia tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y es importante poder también ver esto. 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, es importante esto porque la bestia que vimos en Daniel capítulo 7, la última, que es el poder romano, no dice que tenía cabezas, sí dice que tenía cuernos, 10 cuernos, pero no habla de que tenía cabezas. Esa es una diferencia entre la bestia de Daniel capítulo 7, versículo 8 en adelante, a esta que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2 por lo menos, que estamos leyendo hasta el momento, pero son más largos los versículos. Ahora bien, voy a orar un momentito aquí donde está el mundo. Recordamos que la semana anterior vimos lo que significa un cuerno también. Una bestia simboliza un poder, pero un poder que gobierna el mundo. Un cuerno, lo que simboliza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí dibujé 10 cuernos. Un cuerno lo que simboliza es un poder, pero un poder político. O sea, un reino, o sea, un país en este caso. Eso lo vimos la semana anterior también, lo que simboliza un cuerno representa un poder político. Ahora, si tenemos 10 poderes aquí políticos y llega uno y los conquista a todos, ¿qué pasaría? Este poder llega a ser el poder mundial. Si este poder es Babilonia, entonces el animal que caracteriza a Babilonia, que es el león, simbolizaría el poder. Entonces diríamos una bestia, como un león, porque Babilonia es el que gobierna el mundo. Si fuera otro, este oso, digamos, y este otro resulta que es Medo Persia, el animal que simboliza a Medo Persia es el oso, por tanto diríamos una bestia que es como un oso, y así sucesivamente lo habíamos explicado la semana anterior. Entonces nos dice importante que esta bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Ya vimos lo que son los cuernos. Ahora, importante también, vamos a ver qué simboliza 10 cuernos, por qué son 10 cuernos, pero antes de los 10 cuernos, primeramente, en el orden establecido, veamos que dice que tiene 7 cabezas. Ahora, el número 7, al igual que las 7 bestias, es un número que indica algo completo. Por tanto, nos dice Hechos de los Apóstoles en la página 147. Ya lo leímos la semana anterior y tras anterior también. Pero nos dice los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la historia cristiana. El número 7 indica algo completo. El número 7 indica algo completo. O sea, el 7 es un número completo. Si son 7 cabezas, ¿qué quiere decir? Que son todas las cabezas. Y eso lo vamos a ver más adelante, para poderlo ver con algunos ejemplos importantes. Pero cuando nos dice 7, quiero que entendamos esto. Primeramente, antes de explicar el 7, porque si no, entonces nos vamos a tal vez enredar, y no quiero que se vaya usted a enredar. Primeramente, necesitamos saber qué es una cabeza. Porque si el 7 representa algo completo, ¿qué son 7 cabezas entonces? ¿O qué es una cabeza en este caso? Si queremos saber qué es una cabeza, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 3, que es un ejemplo importante en este caso. Apocalipsis 13:3. Y el tiempo se va volando, pero Apocalipsis 13:3 nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, Apocalipsis 13:3 es el tercero de los versículos que estamos leyendo, cuando habla de una bestia que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, pero nos dice el versículo 3 que una de sus cabezas estaba herida de muerte. ¿Qué estaba herida de muerte? La bestia. No dice que la bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. No dice que las 7 cabezas estaban heridas de muerte. No dice que los cuernos estaban heridos de muerte. Dice que una... ¿De cuántas cabezas? De las 7 cabezas, dice que de las 7 cabezas, una de ellas estaba herida de muerte.
Y es importante que podamos ver esto. Dice que una de las 7 cabezas, ahora no lo dicen estas palabras, lo voy a leer como lo dice. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. ¿Cuántas cabezas estaban heridas de muerte? Una cabeza. Y dice que su herida de muerte, ¿la herida de muerte de quién? De la cabeza que fue herida. Esa herida fue sanada. Ahora, ¿quién es esta cabeza? Conflicto de los siglos, página 493 nos dice: pero la bestia con cuernos semejantes, vamos a ver, no, este no es, disculpen. Dice Conflicto de los siglos 636. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Entonces, ¿qué fue lo que fue herido? Dice el papado. Se refiere a la herida del papado. Lo que fue herido fue el papado. Ahora, ¿qué es, mi hermano y mi hermana, el papado? ¿Es un poder político o un poder religioso? Podemos ver que es un poder religioso. O sea, lo que simboliza en este caso la cabeza es un poder religioso. Si una cabeza simboliza un poder religioso, un cuerno simboliza un poder político. Ahora, una cabeza simboliza un poder religioso, 2 cabezas, ¿qué simbolizarían? 2 poderes religiosos. 3 cabezas, 3 poderes religiosos. 7 cabezas, 7 poderes religiosos. En este caso, el número 7 es algo completo, entonces simboliza todos los poderes religiosos. Y voy acá en la pizarra de nuevo. Vemos acá que este mundo, gobernado por algún poder, en este caso en un momento Babilonia, en otro momento Medo-Persia, en otro momento Grecia, gobernado por ese poder, ahora tiene 10 cuernos, pero también tiene cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas. O sea, lo que nos está hablando acá es del mundo compuesto por cuernos, poderes políticos, países, reinos, pero también cabezas, o sea, iglesias, poderes religiosos. Vamos a ir a la pausa y después de la pausa seguimos con el tema. El mensaje
continuamos con el tema. Antes de iniciar o continuar con el tema, quisiera primeramente saludar a dos hermanos que aprecio mucho. Uno de ellos se llama Juan Abilio. Juan Abilio es un hermano que vive en Tirraces, un hermano misionero, un hermano que le gusta hacer la obra realmente. Es un hermano que aprecio mucho. Saludes, mi hermano Juan Abilio, ahí si nos está viendo en algún momento. También saludar al hermano Rodolfo. Rodolfo es el mecánico, es un mecánico. Él nos arregla el carro mío por lo menos. Entonces es una bendición, hermano Rodolfo, que nos esté escuchando también. Y un saludo para usted y para su familia también. Una bendición. Continuando con el tema, a veces vemos el tiempo que va corriendo y no avanzamos, porque estoy en el versículo todavía, creo que en el 2, 3 versículos hemos avanzado. Sin embargo, pienso que es importante poder ir despacio para que usted pueda comprender algunos aspectos, porque a veces predicamos estos temas de una manera rápida y a veces no entendemos. Sin embargo, hay que comprender que esto no es una predicación, esto es un estudio. Por tanto, prefiero, aunque no termine hoy, continuar la semana siguiente para poder seguir con el tema y no brincarme en ninguna parte en este caso. Entonces vimos, mi hermano y mi hermana, que en Apocalipsis capítulo 13 nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El mar es la tierra, el viejo mundo en este caso, el viejo mundo, el viejo continente, el viejo mundo, porque era lo que era conocido en este tiempo. Cuando dice vi subir, vi crecer, vi nacer del mar, o sea que este poder nace allá en el viejo mundo. Y dice que tenía esta bestia 7 cabezas. Vimos que el número 7 es un número completo, pero que las cabezas son poderes religiosos. Entonces estamos hablando de que esta bestia, o sea, el mundo, en este caso, el mundo en el tiempo de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, después de 1798, dice que tiene 7 cabezas, o sea, iglesias. Las iglesias, los poderes religiosos que componen el mundo en el tiempo en que estamos, en el tiempo actual. Dice que tiene también 10 cuernos. Ahora, es importante, o vamos a ver lo que significan los cuernos en este caso, pero antes de ver lo que significan los cuernos y lo que significa el 10, ya vimos que los cuernos son poderes políticos, pero que simboliza el 10 en este caso. Pero dice que en sus cuernos tenía 10 diademas, y esto es importante que lo podamos ver, que lo podamos analizar. ¿Por qué? Porque la bestia de Daniel, más bien capítulo 7, tenía 10 cuernos también, al igual que esta bestia. Pero la bestia de Daniel capítulo 7, o sea Roma, tanto en su fase pagana, tanto en su fase eclesiástica o en su fase papal, en las dos fases no tenían diademas, que son coronas. Diademas y corona es lo mismo, es la misma palabra. Algunas Biblias lo traducen por diademas, otras Biblias lo traducen como coronas. Esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante, nos dice que tenía 10 cuernos, pero cada uno de esos cuernos tenía una corona en el cuerno. Los cuernos tenían coronas. Es importante que podamos ver la diferencia, por qué acá cada cuerno tiene corona o tiene diadema, pero en Daniel capítulo 7 no tiene coronas. Dice, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. ¿Qué dice? Sobre sus es una palabra plural. O sea, no dice sobre una de las cabezas, no dice sobre 2 cabezas, no dice sobre 3 o sobre 4, sino dice sobre sus. Es sobre todas sus cabezas, dice nombre de blasfemia. O sea que todas las cabezas de esta bestia, en el tiempo en que está saliendo, naciendo, creciendo esta bestia, todas tienen nombre de blasfemia. Es importante también ver este tema. Aunque este tema es un poquito largo, lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana o la próxima. No sé realmente, pero hoy no creo que nos dé tiempo, pero sí lo vamos a ver qué es lo que significa blasfemia en sus cabezas. Ahora dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Dice, esa bestia que vi, semejante a un leopardo. ¿Qué nos recuerda el leopardo? El leopardo lo que nos recuerda es a Grecia, a Grecia, o sea, el leopardo es Grecia. Dice que era semejante a Grecia, al leopardo. Dice sus pies como de oso. El oso nos recuerda a Medo-Persia, o sea que tenía características de Grecia y características de Medo-Persia. Nos dice, y su boca como de león. El león es Babilonia, por tanto también tiene características de Babilonia. Ahora, es importante ver acá que esta bestia no es Babilonia.
Esta bestia no es Grecia, esta bestia no es Roma, esta bestia no es Medo-Persia. Tiene características de estos poderes, características de esos reinos que han pasado ya, pero no es esos poderes. Características como qué o como cuáles. Digamos Babilonia. En el caso de Babilonia, recuerde que el rey de Babilonia, el primero, bueno, en este caso hubieron varios reyes, pero en el reinado mundial, por lo menos Nabucodonosor y los reyes que le siguieron eran o se hacían llamar sumo pontífices. Ellos se hacían llamar sumo pontífices, una de tantas características. En este caso, sumo pontífice. ¿Por qué se llamaban sumo pontífice? Porque usted sabe que la palabra sumo es el más grande, sumo es el principal, y pontífice viene de dos palabras, que es ponte, que es puente, y fice es artífice. Puente, artífice, pontífice, hacedor de puentes, porque Babilonia era un lugar que era grande, estaba situada la ciudad ahí, principal, estaba rodeada por un muro y habían varios ríos en este lugar, en Babilonia. Por tanto, para poder unir los pueblos dentro de Babilonia, tuvieron que hacer varios puentes para poder unir los pueblos. Entonces, el rey, en este caso, contrataba o mandaba personas, artífices de puentes, para que hicieran los puentes. Los artífices eran los que hacían los puentes, y el rey se hacía llamar el sumo pontífice porque era el principal hacedor de puentes. Ahora, en este tiempo, hay una persona que se hace llamar el sumo pontífice. Dice ser el puente entre Dios y los hombres. Pero sabemos que el puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no un hombre. Sin embargo, el rey de Babilonia se hizo llamar sumo pontífice, y también hoy en día hay una persona que se hace llamar el sumo pontífice. O sea, tiene semejanzas también a Babilonia, a Medo-Persia. Recuerde que Medo-Persia, y voy a buscar un momentito acá a ver si no pierdo, Daniel capítulo 6, versículo 14, nos habla de la historia de Daniel cuando se echaba al foso de los leones. Recuerde que Daniel es engañado. Daniel no, el rey es engañado, el rey manda engañado por sus sabios, por sus las personas que lo aconsejaban, a hacer una ley. Cuando el rey le pone su sello, su anillo y sella la ley ya no se puede quitar. Por eso se llama hoy en día, cuando usted ve algo que es inamovible, que no se puede quitar, le dicen es una ley de Medo-Persia. Porque cuando el rey ponía su sello. Ahora, cuando pasó esto, resulta que Daniel se iba a orar 3 veces al día y oraba delante de la gente. Por eso lo condenan a él a echarlo al foso de los leones. Lo condenan a la muerte. Cuando lo condenan a la muerte, ¿el rey podía haberlo liberado? No podía. Nos dice Daniel capítulo 6, versículo 14. Entonces el rey, al oír esas palabras de que Daniel estaba cometiendo un mal contra el edicto que él había sellado, dice, le pesó en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para liberarlo. Trató de liberarlo, pero él ya había puesto su sello sobre la carta o el documento que habían hecho, entonces no podía liberarlo. Tuvieron que echar a Daniel en el foso de los leones. Ahora, ¿quién liberó a Daniel? Dios liberó a Daniel. Usted puede leer la historia acá. El rey, al poner su sello, no podía hacer nada con esto. Ahora, hoy en día, el papado, en este caso, cuando hace una ley o cuando dice un edicto, una ley, entonces no se puede cambiar. Dice que eso es una ley que ya está en vigencia para todo el tiempo, porque ellos no se equivocan. Ley de Medo y de Persia, al igual que en Grecia, al igual que en Roma. Por ejemplo, en Roma, a diferencia de Babilonia, cuando el rey moría, el rey era el hijo, y después seguía el otro hijo, y así seguía, igual que Medo-Persia, igual que Grecia. Roma cambió ese sistema. Roma, el César era elegido por el Senado romano. O sea, el Senado se reunía, escogía al César, salía humo blanco, y ya el nuevo César, el nuevo emperador, había sido elegido. Hoy en día, cuando un papa muere, cuando un papa renuncia, el caso de este papa alemán, cuando renuncia, entonces ¿qué pasa? Ya no queda el hijo de él, sino que al igual que en Roma, se hace una reunión de cardenales. Esos cardenales se reúnen, se encierran allá en
en el Vaticano, en un lugar ahí para esto, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando ya eligen el nuevo papa, entonces viene el humo blanco y ya la gente que está afuera se da cuenta de que hay nuevo papa, se escoge de la misma manera. Y no solamente estas, muchas características de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma son características que caracterizan a la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. El poder mundial en este tiempo. Leemos de nuevo. Dice, me paré sobre la arena del mar, Juan el revelador. Vi subir del mar una bestia. Del mar, en este caso, el viejo mundo. Un poder mundial que nace el viejo mundo. Que tenía 7 cabezas. 7, todos los poderes religiosos. 10 cuernos. Eso es lo que vamos a ver. Por lo menos el cuerno sí sabemos que son poderes políticos, países, reinos. Y en sus cuernos 10 diademas. O sea, tienen coronas. Los cuernos, a diferencia de la bestia de Daniel capítulo 7, versículo 8 en adelante. Sobre sus cabezas un nombre de blasfemia, que es lo que no nos va a quedar tiempo para estudiar hoy. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea, tenía características de leopardo. Tenía características del oso, sus pies como de oso. Medo-Persia. Leopardo, Grecia. Y su boca como de león. Pero también tenía 10 cuernos como Roma. Y vemos después que dice, el dragón le dio poder, su trono y grande autoridad. Ahora, ¿qué representa en este caso entonces los cuernos o los 10 cuernos? ¿Qué representa un cuerno en profecía? Eso lo vimos la semana anterior, pero vemos que Daniel capítulo 7 y versículo 24, Daniel 7, 24, voy de nuevo para acá, nos dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. 10 cuernos, 10 reyes. Entonces vemos que un cuerno es un reino, pero no un reino mundial, sino un reino local, un país, un reino. En este caso hoy en día podríamos decir países, como decir Alemania, Suecia, Dinamarca, Italia, Grecia, países. En el tiempo anterior eran reinos, ahora se llaman países. Entonces vemos que un cuerno lo que significa es un poder político, un país. Nos dice Daniel capítulo 8, versículo 20 y 21 también, aquel carnero que vistes con cuernos o con 2 cuernos representan los reyes de Medio y de Persia. O sea, un cuerno y dos cuernos, 1 y 1, 2, representan los reyes de Medio y de Persia. O sea, 2 reinos también. Entonces vemos que un cuerno lo que simboliza en profecía es un reino. Cuerno, reino. Bestia, poder mundial. Un reino que gobierna todo el mundo, o sea, un poder mundial. Pero un cuerno es un reino local. Ahora, ¿por qué 10 cuernos? Y es importante. Porque si estudiamos la profecía conforme a lo que hemos aprendido anteriormente, o lo que usted ha aprendido, no sé cuánto ha aprendido usted, cuánto ha estudiado, pero por lo menos vemos que en Daniel capítulo 7, los 10 cuernos simbolizan las naciones bárbaras que llegaron a conquistar, que llegaron a desmembrar, que llegaron a pelear contra Roma. Y por ahí nos dan los títulos de las naciones, alamanes, suevos, francos, burgundios, todo ese título de 10 naciones. Pero también vemos que la historia, algunos historiadores nos nombran 10, otros nos nombran otras 10, tal vez algunas diferentes de la una y de la otra. Porque en ese tiempo no habían solamente 10 naciones, no habían solamente 10 reinos, eran más de 10 todavía, eran más, no eran menos, eran más. Pero el número 10 lo que simboliza es todas las naciones, todos los reinos que hay en ese tiempo. Porque en ese tiempo, en el actual que estamos ahora, no son solamente 10 reinos, 10 países. Son muchos países. El 10 lo que simboliza es todos. Cuando dice tenía 10 cuernos, está simbolizando todos los países en el tiempo en que estamos. Cuando dice 7 cabezas, está simbolizando todos los poderes religiosos también en el tiempo en que estamos. Ejemplos. Daniel capítulo 2, versículo 33 y versículo 41 con respecto a los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor. Recuerden que la estatua era la cabeza de oro, Babilonia, pecho de plata, Medo-Persia, el muslo de bronce, Grecia, las piernas, en este caso, de hierro, eran Roma en este caso. El primer sueño del rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Pero nos dice que al final sus pies, porque la estatua también tenía pies, dice sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla o barro cocido. El versículo 41, Daniel capítulo 2, versículo 41 nos dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de arcilla, de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, sin embargo tendrá algo de la
fortaleza el hierro, tal como viste el hierro mezclado con arcilla. Los 10 dedos, en este caso los pies tienen 10 dedos, cada pie tiene 5 dedos. Los que simbolizan esos dedos son los reinos del mundo en el tiempo del fin. Pero ¿cuántos reinos? Todos los reinos del mundo en el tiempo del fin, simbolizados por 10 dedos. No se le podía poner la estatua ahí 30 dedos a un pie y 40 al otro, no, eran 10 dedos. Sin embargo, el número 10 lo que simboliza es todos los reinos en el tiempo del fin, en este caso. Vemos en Mateo capítulo 25, versículo 1, que nos habla de 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, etcétera, etcétera. Pero nos habla de 10 vírgenes. ¿Qué representan las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes representan el pueblo de Dios que espera al esposo en todo el mundo en el tiempo del fin. No son 10 los que esperan al esposo. Son todos los que esperan al esposo. Unas fatuas, otras insensatas. Pero todos los que esperan al esposo en el tiempo del fin. No solamente las sensatas, no solamente las prudentes, todas en el tiempo del fin. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el número 10 lo que representa es todos. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos son para todos y son universales también. Los 10 leprosos, Lucas capítulo 17, versículo 11, no lo leemos por el tiempo, pero Lucas capítulo 17, versículo 11 nos habla de 10 leprosos que llegaron a buscar sanidad en Jesucristo. Ahora, esos 10 leprosos lo que representan son simbólicamente los pecadores o todos los pecadores en el mundo. 9 que recibieron la sanidad, pero que siguieron su camino, y 1 que volvió a dar gracias a Jesucristo en este caso. Entonces vemos que el número 10 lo que representa son los reinos, todos los reinos en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué representan en este caso las coronas? Y vamos rápido, porque este tema de todos modos no lo vamos a terminar, vamos a seguirlo la próxima semana. La corona nos dice Samuel capítulo 1 versículo 10, porque los 10 cuernos tenían coronas, tenían diademas. Samuel capítulo 1 versículo 10 nos dice, entonces me acerqué, lo maté, porque sabía que no podría sobrevivir después de la caída. Está hablando del rey Saúl y la persona que cuando murió el rey Saúl le tomó su corona. Dice, y tomé la corona que tenía en la cabeza, la argolla a su brazo y la traje aquí a mi señor. Le toma la corona símbolo de poder. Esther capítulo 2 versículo 17 nos dice, el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso la corona real en su cabeza. Cuando el rey Asuero le pone la corona real en la cabeza a la reina Esther, le está dando poder, le está diciendo usted la reina, es poder. Entonces vemos que la corona lo que simboliza es poder. Entonces, mi hermano y mi hermana, resulta que esta bestia, el mundo, y vamos a ver qué es el mundo, pero no lo vamos a ver hoy porque lamentablemente no hay tiempo, pero el mundo en el tiempo del fin tiene 7 cabezas, son todos los poderes religiosos, tiene 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos? 10. ¿Qué simboliza el 10? Todos. Cuernos, poderes políticos, todos los poderes políticos, pero esos poderes políticos en Apocalipsis capítulo 13, o sea, en el mundo actual después de 1798, esos poderes tienen coronas cada uno de ellos. ¿Qué simboliza la corona? La próxima semana veremos qué simboliza la corona también y qué representa este periodo en la historia mundial. Me quedan unos minutos todavía, pero vamos a ver que la corona, lo que simboliza, mi hermano y mi hermana, lo que simboliza la corona es que en el tiempo actual todos los países, todos los reinos se gobiernan a sí mismos porque tienen corona. En el tiempo de Daniel capítulo 7, sea en la fase de Roma papal o sea en la fase de la Roma imperial 1 o 2, los reinos no se gobernaban a sí mismos. ¿Quién gobernaba los reinos? Roma los gobernaba en el tiempo de la Roma papal, o pagana más bien. En el tiempo de la Roma papal, también Roma papal gobernaba los reinos. Los reinos no podían hacer lo que querían hacer, sino que la Roma imperial con los césares o la Roma papal con los papas era la que gobernaba todo el mundo, la que ponía reyes, quitaba reyes, la que hacía lo que quería hacer en la historia del mundo en ese tiempo. En nuestro tiempo, cada país se gobierna a sí mismo. Allá donde estamos hablando, en el viejo mundo en este caso, países como Alemania, él pone su propio presidente, pone sus propias leyes. Rusia,
Italia, Grecia, Francia, Inglaterra y Portugal, cualquiera de esos países tiene sus propios reyes, sus propias leyes, sus propias reglas. O sea, lo que simboliza que los cuernos tienen coronas en su cabeza, tienen diademas, es que en el tiempo de la bestia de Daniel de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante, cada país, cada gobierno se gobierna a sí mismo, no es gobernado por nada, y ve el cumplimiento de la profecía. En nuestro tiempo, en el tiempo en que estamos, los países se gobiernan por sí mismos. No hay un gobierno mundial, como en el tiempo de Babilonia, como en el tiempo de Grecia, como en el tiempo de Roma, como en el tiempo de Medo-Persia. No hay un gobierno mundial, sino que hoy en día cada país se gobierna a sí mismo. La semana que viene seguimos con la segunda parte de este tema tan importante y partes importantes. Vimos solamente la base de este tema para poder ver realmente cuál es la quinta bestia o a qué se refiere la quinta bestia. Mi hermano y mi hermana, que Dios los bendiga. Es un privilegio para nosotros, el remanente adventista, poder traer estos estudios, estas palabras, para que usted pueda conocer la profecía y los tiempos en los cuales vivimos. Que el Señor les pueda bendecir a cada uno de ustedes. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier.